Hola, bienvenidos a todos a nuestra experiencia en línea. Estamos contentos de que nos puedan acompañar el día de hoy. Creemos que Dios tiene una palabra increíble para sus vidas, pero también para sus familias y nuestra comunidad. En esta tarde quiero tomar también la oportunidad de invitarles a nuestros servicios presenciales todos los domingos a las 10 de la mañana. Queremos conocerle, poder crecer con ustedes y disfrutar un café, ¿no? También. Pero estamos contentos de que puedan acompañarnos en esta tarde y queremos hacerle la invitación, como decía, este próximo mes, que será un poquito diferente. Vamos a tener puros servicios presenciales a las 10 de la mañana. Entonces no tendremos el servicio de las 2 de la tarde porque les queremos conocer. Bueno, una vez más, bienvenidos. Creemos que Dios tiene algo increíble para ustedes. Te voy a pedir que hagas algo, que voltees con tu vecino, con tu amigo, con el que quiera esté ahí, si estás en tráfico. Y si no hay nadie al lado de ti, te voy a pedir que hables en fe y digas esto: Señor, te pido que toques el corazón de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, de mis amigos, de mis familiares, para que algún día ellos puedan disfrutar de la casa de Dios conmigo. ¿Cuántos creen esto? Yo creo que así será. Creo que las promesas que Dios les ha prometido, Él las va a cumplir. Una de las cosas que creemos en Agua Viva es que hay un lugar para ti, un lugar para todos. Y hoy lo que estamos haciendo, hoy estamos continuando y concluyendo con nuestra serie a la cual hemos puesto hábitos, en donde hemos estado tocando diferentes hábitos que son necesarios para nuestra formación, pero también en nuestra fe. En la primera semana, Heidi compartió un tema increíble en donde hablaba sobre el hábito de mantenernos animados, que no siempre las cosas van a salir como esperábamos, pero tenemos que animarnos y creer que lo que el Señor nos ha prometido lo va a cumplir. La semana pasada David compartió sobre el hábito de la confesión y la importancia de poder confesarnos todos los días, en todo momento, para poder entregarnos al Señor. Y hace 2 semanas yo inicié lo que voy a estar concluyendo el día de hoy, hablando de los 5 hábitos que Jesús practicó en su vida. La segunda semana compartimos los primeros 3 y hoy vamos a concluir con los últimos 2. ¿Están listos? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de llegar a tu casa. Pedimos que cada palabra que sea hablada el día de hoy pueda llegar a nuestros corazones y que esa semilla dé fruto. Que podamos, Dios, ir descubriendo el propósito de nuestras vidas. Que descubramos tu amor que derramaste en la cruz y seguir creciendo en nuestra fe todos los días. Te damos gracias el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta mañana o tarde les voy a pedir que abran sus Biblias a Juan capítulo 16, versículo 33. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Mientras ustedes estén leyendo la palabra de Dios no hay problema. Pero es así dice, ¿no? Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero dice: pero anímense que yo he vencido al mundo. Hace unas semanas hacíamos la pregunta: ¿cómo es que Jesús pudo mantenerse animado en medio de los problemas, en medio de las aflicciones, en medio de todo el caos que sucedía a su alrededor? ¿Cuáles fueron los hábitos que Jesús practicó para Él mantenerse firme en el propósito de Dios y la asignación que Él tenía en esta tierra? Decíamos que los primeros 3 hábitos de Jesús fueron, número 1, la oración. Decíamos que Jesús se mantuvo conectado al corazón de Dios y al propósito del Padre a través de la oración. Era la oración que conducía su vida para alinearse en los propósitos de Dios. Decíamos que el hábito número 2 o el segundo hábito era la lectura de la palabra de Dios, el estudiar la Escritura. Jesús conocía la palabra de Dios, conocía sus promesas y la utilizaba cuando se enfrentaba con problemas. Hablamos de cuando Jesús fue tentado en el desierto.
que el enemigo quiso presentarle una forma distorsionada de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús respondía, escrito está, y entonces le recitaba la palabra. Después de tantos intentos del enemigo de tratar de confundirlo, Jesús podemos decir, se enfadó, ¿no? Y dijo, apártate de mí, Satanás. Y utilizó la palabra de Dios para atacar al enemigo y contrarrestar esos pensamientos o esos ataques que venían de parte del enemigo. El tercer hábito que mirábamos en la vida de Jesús es que fue una persona relacional. Jesús sabía que Él vino a relacionarse con otros para poder rescatarlos. No solo se relacionaba con el Padre, sino que se relacionaba con otros. Y miramos varias historias y varias ocasiones en donde Jesús aparentemente se desviaba del camino para encontrarse con otras personas. Miramos esto, ¿no? Que Jesús hacía eso a diario. Entonces podemos ver que la oración, la lectura de la palabra de Dios, ser intencional en nuestras relaciones, eran hábitos que Jesús practicaba. Pero no solamente era eso, sino podemos mirar el cuarto hábito que Jesús tenía en su vida era el amor. Cuando miramos el amor es una decisión y no una emoción. ¿Por qué? Porque no siempre te va a caer bien, ¿no?, tu esposo o tu esposa. Si están sentados al lado de ti, no voltees porque no respondo por un golpe, ¿no? No le digas, el pastor dijo que no siempre me ibas a caer bien. No digas eso, ¿no? Pero tu esposo, esposa, hijos, la famosa suegra, ¿no? Varios aquí van a decir amén. Pero por allá un hombre dijo, Señor, la verdad que yo quiero mucho a mi suegra, pero la quiero lejos de mí. No es cierto, ese no es mi caso, ¿no? Por si mi suegra está mirando este video, no es mi caso, yo la amo, ¿no? Pero el cuarto hábito que Jesús tenía fue el hábito del amor. ¿Qué fue el ejemplo de Jesús sobre este tema? Bueno, podemos ver en los últimos días, o uno de los últimos encargos de Jesús, que le dejó a sus discípulos mientras platicaba, le dice en Juan capítulo 13, versículo 34, les dice esto: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Así como yo les he amado a ustedes, también dice, ustedes deben amarse los unos a los otros. Cuando miramos este verso o esta porción en la Escritura, es fácil amar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Es fácil amar a nuestros hijos, es fácil amar a nuestro esposo o esposa, aquellos que realmente apreciamos, pero es difícil amar a aquellas personas que no conocemos o aquellas personas que podemos pensar que no merecen gracia. Pero cuando miramos la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue un reflejo del corazón del Padre. ¿Qué hizo el Padre? El Padre envió a su Hijo por amor. Miramos desde el principio en el libro de Génesis. Él, cuando creó los cielos y la tierra, lo hizo por amor. ¿Por qué? Porque quiso tener una relación con Adán y Eva. Los creó no solamente para que fueran uno más entre la multitud, sino que los creó al hombre para poder relacionarse con ellos y demostrar su amor. Y la verdad, cuando veo esta historia y veo este tema, yo doy gracias a Dios que no es como nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hace una semana les contaba a los hombres, les decía, la verdad que yo pienso que amo a las personas, amo a los que me rodean, pero si algún día un médico llegara a mí y me dice, ¿sabes qué? Hicimos un estudio y encontramos en la sangre de tu hija la cura del cáncer, pero es necesario que ella muera para poder utilizar toda su sangre, para poder reproducirla y entonces ayudar a todas estas miles de personas. Y te hacen la pregunta, ¿podrías entregar a tu hija para que salve a todos esos enfermos? Y cuando haces esa pregunta, la verdad empiezas a analizar. Y si soy honesto, yo creo que no lo haría.
pensaría pues que se salve el que pueda. Traten de hacer lo que puedan para salvarle a lo que traten de darle el medicamento, lo que sea para salvarlos, pero no voy a entregar a mi hija para un desconocido, para una persona que no se lo merece. Pero cuando miro al Padre y me imagino esta situación, el Padre no es como nosotros. El Padre amó al mundo de tal manera que dice que envió a su Hijo. Y vemos el amor del Padre en Juan capítulo 3, versículo 16. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando seguimos leyendo en la Escritura, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, nos dice esto. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar, dice, a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dice, ustedes ya son hijos, y Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y me encanta lo que dice, lo siguiente que dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Iglesia, amigos, tú que nos visitas el día de hoy, ya no somos esclavos, sino somos hijos. Pero no solo eso, sino que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Podemos decir que ese es el amor del bueno. No solo esto, sino que Jesús se entregó en la cruz por nosotros. Podemos darnos cuenta que el amor no es una emoción o un impulso, sino que el amor se lleva o nos lleva a una acción. El amor de Dios fue demostrado no tan solo con sus palabras, pero con una acción. Él se entregó en la cruz por nosotros. Primera de Juan 4, 7 al 21 nos enseña que Dios es amor. Y de este pasaje podemos ver varios principios. Que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Pero también que Dios manifestó su amor a través de Jesús. Y si tú y yo vivimos en amor, vivimos en Dios. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Bueno, que nuestro amor a los demás dice que demuestra nuestro amor a Dios. En otras palabras, como les decía, el amor no solo fue palabra, sino fue acción. Una acción que tú y yo debemos seguir como seguidores de Cristo, como sus discípulos, como estudiantes, como aquellos que imitan a Cristo aquí en la tierra. El amor nos impulsa a servir. Jesús no solamente dijo, ¿sabes qué? Ya los amé, entonces aquí se acaba todo. No, Jesús tuvo el hábito de la oración. Jesús tuvo el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Jesús se relacionó con otros. Jesús amó a todo el mundo, pero también no se quedó ahí. No dijo, ya hice mi parte. No, Jesús vino a servir. Jesús tenía el hábito de servir a los demás. Jesús demostró su amor, podemos decir, a través del servicio. El quinto hábito que Jesús practicó fue el servicio. ¿Qué es el servicio? A veces lo hemos hecho más difícil de lo que es, pero el servicio se trata de estar al servicio de alguien más. A veces sujetarnos a una persona haciendo lo que necesitan o lo que dispone. Y cuando miramos la palabra de Dios nos damos cuenta que todo verdadero creyente es un siervo de Dios comprado con la sangre preciosa de Jesús en la cruz. Romanos 6, capítulo 22 dice esto. Si tienen sus Biblias ahí lo pueden ver. Si no va a aparecer aquí en la pantalla, pero Romanos 6, capítulo 6, versículo 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestras propias vidas, sino que tenemos el mejor amo
y el Señor del mundo, que es Dios el Padre. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que le preguntó, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y miramos esa historia en Hechos capítulo 9, versículo 6. Pero eso nos recuerda, ¿no?, que todo discípulo debe ser siervo de Jesús. En el Nuevo Testamento tenemos algunos ejemplos. Solo voy a mencionar dos como ilustración. Pero miramos que la suegra de Pedro, cuando el Señor la sanó de su fiebre, ella le servía a él y sus discípulos. Y podemos mirar esta historia en Mateo 8. También vemos un grupo de mujeres que le seguían a Jesús y a sus discípulos mientras ellos iban ministrando por las diferentes ciudades y las aldeas predicando el evangelio. Ellas, dice la palabra de Dios, que ellas les servían con sus bienes. En otras palabras, cuando miramos estos ejemplos, podemos ver que el servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. ¿Agradecido por qué? Pudieras pensar, agradecido porque nos perdonó, agradecido porque envió a su Hijo para salvarnos, para rescatarnos. Tú y yo podemos servir a los demás porque estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y entonces tú y yo vamos a servir al Señor con todo lo que tenemos. Para servir a los demás, ¿qué hace falta? Hace falta tener un corazón humilde y amoroso. Y a veces es necesario considerar a otros superiores a nosotros. De hecho, que Filipenses 2, del 3 al 4 nos dice esto: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Dile a tu vecino que está sentado ahí al lado de ti: tú eres más importante que yo. Dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Creo que cuando miramos la sociedad del día de hoy, podemos darnos cuenta que somos una sociedad que está enfocada en mí. Si tengo ganas, si quiero hacerlo, cuando tenga tiempo, qué es el beneficio que me va a dar, qué es el resultado que voy a obtener si hago esto. Pero la palabra de Dios nos dice que no busquemos nuestro propio interés. Dios nos está llamando a una vida de servicio. Y un siervo no mira por sus propios intereses en primer lugar, sino ve las necesidades que lo rodean. Por eso no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida tiene que ser servicio al Señor. No es como que decimos: ya se llegó el domingo, me voy a poner mi traje de servicio y entonces voy a servir a Dios. No, el servicio no solamente es en horas de oficina de 8 a 5 o para ciertos días de la semana. El siervo cristiano es un siervo las 24 horas del día, los 7 días a la semana. A veces hemos equivocado el concepto del servicio y decimos: es que solamente puedo servir en la iglesia, solamente puedo servir cuando canto, solamente puedo servir cuando predico, cuando ayudo con los niños, cuando ministro a las familias, cuando participo en los grupos de conexión. Claro, todas esas formas son formas que tú y yo podemos servir, pero no es la única área. Para que una iglesia funcione, todos los miembros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, tienen que poner al servicio los dones que Dios le ha dado y ha depositado. Porque no sé si se han dado cuenta, no somos iguales. Algunos cantan, otros solamente cantan en el baño como yo, y aún así me asusto. Pero cuando venimos juntos, podemos poner las habilidades y los talentos de tal manera en donde podemos crecer y podemos seguir manifestando ese amor a través del servicio. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 al 11. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, dice, administrando bien la gracia en sus diversas formas. El que habla,
hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. Así Dios será alabado en todo por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, dice. Por lo tanto, nos damos cuenta que todos tenemos uno o varios talentos o dones que hemos recibido de parte de Dios para ofrecer a servicio a la iglesia, para servir a nuestra comunidad. Los talentos que tú recibiste, las habilidades que Dios puso en ti, no son para lucirnos, no son para decir, wow, mira lo que tengo, mira, ya te diste cuenta de cómo puedo hacer esto. No, debemos servir y ministrar a otros como buenos administradores, dice la palabra de Dios, con un espíritu humilde. Los dones que Dios nos ha dado son dones que nos dio por su gracia, dones que no nos merecíamos, pero Él nos los dio. Si tienes ciertos dones tú, no pienses que es porque eres inteligente, porque ensayaste suficiente. No, son dones que Dios ha dado. Por nuestra propia fuerza sería imposible obtener lo que Dios nos ha dado. Se trata del poder de Dios obrando en nosotros y capacitándonos para poder servir. Y leíamos todo lo que hagamos, hagámoslo para servir a Dios. Al mismo tiempo, necesitamos entender que el servir es un estilo de vida. Les decía anteriormente, no solo es servir en la iglesia, sino en todas las áreas donde estemos, en nuestras vidas, en tu trabajo, en tu escuela, cuando estás comprando comida, cuando estás en un restaurante, en donde quiera que estés, siempre estemos dispuestos a servir a alguien. Que nuestros ojos estén abiertos, nuestros oídos atentos y nuestro corazón receptivo para saber lo que el Espíritu quiere hacer o qué está indicando en ese momento, porque a veces el Señor te va a poner a personas en tu lugar para que puedas ministrarles, y quizás ese momento será el momento que ellos necesitaban para cambiar toda su vida, y no solamente su vida, sino sus generaciones. Que es por eso que tenemos que estar dispuestos y atentos en todo momento para servir a Dios en donde quiera que estemos. A veces debemos remangar, ¿no?, nuestras mangas y hacer el trabajo sucio, el trabajo que nadie quiere hacer, y decirle, Señor, aquí estoy para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Y voy concluyendo con esto, ¿no? Cuando miramos el mejor ejemplo del servicio, nos damos cuenta que el mejor ejemplo en la palabra de Dios fue Jesús mismo. Su palabra dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No dice por algunos, dice por muchos. ¿Qué dice Juan 3:16? Lo que leíamos al principio, que de tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a algunos, no. Señor quiere rescatar a todos, y tú y yo somos parte de ese plan. ¿Se recuerdan cómo Jesús lavó, ¿no?, los pies de sus discípulos? Ahí tenemos un buen ejemplo del servicio y humildad que demostró Jesús. Un ejemplo que tú y yo debemos seguir. También nos damos cuenta y miramos que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló y fue a la cruz por amor. El Dios Santo, el Creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros, para salvarnos y rescatarnos y redimirnos al propósito de Dios. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso tú y yo somos exentos de servir a otros? O incluso, ¿podremos tú y yo hacer algo más grande que lo que hizo Jesús? Jesús ya lo hizo todo. Jesús pagó el precio
se entregó por ti. Jesús se mantuvo conectado al corazón del Padre y al propósito del Padre a través de los hábitos de la oración, la palabra de Dios, relacionarse el uno con el otro, expresando su amor, que no solamente fue palabra, sino fue una acción, y a través del servicio. Iglesia, creo que si tú y yo vamos a alcanzar a nuestra comunidad, tú y yo tenemos que seguir estos hábitos que Jesús practicó. El mantenernos enfocados en la oración, recibir dirección, recibir ese llamado, recibir esa inspiración de parte de Dios para poder seguir. Pero no quedarnos allí en nuestro cuarto, en nuestra sala, en nuestra casa, sino salir y ir a nuestra comunidad, predicar la palabra de Dios con amor. Porque el deseo de Dios es que todos se salven y que podamos ir y reflejar el amor de Dios y servir a los demás. Creo que el llamado en esta mañana o en esta tarde es sencillo. Que el Señor quiere que salgamos de las cuatro paredes a la iglesia, pero no en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias, no en nuestras habilidades, sino en el poder del Espíritu de Dios. Que nos conectemos a través de la oración, que conozcamos su palabra y que su palabra habite en nuestro corazón y salga y dé fruto. Pero que aprendamos a relacionarnos con otros, aún en nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, para poder expresar ese amor, tener ese hábito de amar cuando aún no tenemos las ganas de amar. Les decía, el amor no es una emoción, sino es una acción. Amar cuando no lo sentimos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo por nosotros. Pero aprender a tener un corazón de siervo. Un corazón de siervo que nos dice, hago lo que hago porque amo a Dios. En esta tarde te voy a invitar ahí en donde estás, a que tú cierres tus ojos por un momento y en tus propias palabras, tú le digas, Señor, ayúdame a desarrollar estos hábitos. Que esos hábitos a veces son difíciles, que a veces me distraigo en la palabra, que a veces me distraigo en la oración. Pero Padre, te pido que me mantengas enfocado en tu propósito. Ayúdame a orar, Dios, de tal manera que me pueda conectar a tu corazón. Ayúdame a leer la palabra de tal manera que pueda seguir conociéndote más. Ayúdame a relacionarme con otros, para que ellos puedan ver tu amor en mí y yo pueda compartirles de tu amor. Pero Señor, también ayúdame a amar a otros de tal manera que esté dispuesto a salir de mi área de confort y servirles en donde quiera se encuentren. Espíritu Santo, en esta tarde pedimos que tú actives algo fresco y algo nuevo sobre cada persona que nos está viendo el día de hoy. Que tú los llenes de tal manera que ellos carguen con este mensaje de esperanza a nuestra comunidad. Padre, te damos gracias porque sabemos que lo que tú estás haciendo en este lugar y a través de cada persona que está escuchando es algo nuevo y diferente que nuestra comunidad necesita. Y te damos gracias el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creemos una vez más que lo que el Señor está haciendo en tu vida es algo grande y te queremos invitar a seguir descubriendo ese propósito en tu vida todos los domingos a las 10 de la mañana con nuestros servicios presenciales, en donde tenemos un tiempo de alabanza, un tiempo de enseñanza, pero también nuestros niños tienen sus clases en donde ellos mismos pueden participar y seguir creciendo en su fe. Te invitamos este próximo mes para nuestra serie Amor por la Casa. Les esperamos y que tengan una excelente semana. Adiós.